Ok, bueno, listo. Estamos hoy con un video acerca sobre pues las finanzas internacionales, leyendo los capítulos 5, 6 y 7 y fomentando el aprendizaje de estos mismos, en donde en esta primera presentación vemos la parte de la crisis y las bancarrotas, donde en Estados Unidos se consideraba que pues todo iba por un buen camino, pero de un momento a otro se dio el avistamiento de una depresión económica, la cual sufrió y fue afectada en un 25% de la fuerza laboral de todo un país, el cual no simplemente era solo el pueblo norteamericano, habían demasiados inmigrantes incluidos en esto. Empezó con un desabastecimiento de una hambruna, en donde muchas empresas dieron por culminadas sus actividades, se incrementó el desempleo. De ahí después vimos que en la posguerra se pudo resurgir y se pudo levantar un poco en cuanto al gran apoyo que tuvieron las flotas navales como función en vía de comercio para transportar materia prima, productos alimenticios. También habían muchos temas de químicos, de hidrocarburos para todas las entidades, lo que pudo restablecer y hacer que resurgiera un poco esta crisis, lo cual indicó que en el año 1920, según la obra de Carl Casey Ray, en donde ellos nos indicaban que fue un año bastante próspero para los Estados Unidos, en donde el trabajo que la gente pudiera o quisiera conseguir se lograba, todo estaba en unos buenos precios, había buen fomento laboral como tal y buena vida específicamente, pero vemos que no todo marchó bien hasta el año de 1929, donde por circunstancias que la mayoría de historiadores y profesionales entendidos no logran comprender, se dio el avistamiento de cerca de 1,5 millones de desempleos. La tasa de desempleo aumentó demasiado, en donde vimos como tal que se presentó una catástrofe económica que duró cerca de 10 años, más o menos, donde se aumentaron las tasas de interés y empezó como tal una recesión, por así decirlo, en donde pues, este año fue uno de los peores para, para el pueblo y el gobierno norteamericano. Más adelante se empezó a hacer una inversión en bolsa, en donde cuando estaban en tiempos buenos, las empresas pues querían buscar qué hacer con sus ganancias o con lo que les sobraba, por lo que optaron como tal en invertir en bolsa y alguno de esos hasta en incurrir en créditos para obtener beneficios, lo cual fomentó una buena prosperidad después de esto, pero a su misma vez estos mismos implementaron unos préstamos a los países en donde ya tenían más comercios y tratados de libre comercio, donde a la misma vez iniciaron instalaciones de industrias en el extranjero, o sea, ya internacionalizándose mucho más, tomando posesión en varios países. En este año también se presentó, por desgracia, la caída de la bolsa de New York, en el cual colapsó, la cual no pudo sostener tan alto número de acciones y al precio en el que estaban por, por los especuladores, por lo que se dio esta gran depresión. Mientras que en marzo del 93, del 1993, se, se impuso y salió
como presidente Franklin Delano Roosevelt, el cual ideó el New Deal, el cual es considerado como el nuevo trato, en donde este mismo hablaba era sobre crédito, consumo e inversión. Y esto constaba en invertir más y también gastar, por lo que empezó a tomar eh, acción en el gasto público, en donde empezó a gastar para poder resurgir un poco más, en donde se pudo reducir el empleo. Ya como tal, más adelante las acciones del país tomaron un rumbo completamente distinto, mientras que el gasto era el encargado de la inversión y de la estabilidad del país. Las acciones del país se tuvieron en cuenta, fue en otro entorno y ese era al cuidado del país. Mientras que Franklin Delano Roosevelt quería eh, administrar el gasto público, las acciones del país hicieron fue función más en beneficio al pueblo, a las personas, lo cual constituía en la reducción de una jornada laboral, en donde si se reducía la jornada laboral, se iba a poder contratar más personas para que éstas tuvieran un mejor sustento, o sea, ya no iba a ser una sola persona que trabajara más de que 12 horas, por así decirlo. Ya iban a ser dos que se iban a partir el turno y así fomentar más el empleo. También tuvieron un aumento del salario, el cual se ajustara pues para que estos mismos le invirtieran al país en cuanto a términos de consumo. Se dio un subsidio a los agricultores, apoyándolos más en este tipo de producción. Se dio el apoyo a los bancos, los cuales fueron muy afectados durante este año. Ya después, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, la alta demanda de todo tipo de producto, entonces se dice que se supera la crisis donde Estados Unidos se convirtió en el más demandante en cuanto a productos, eh, para así exportar a todos los países que lo necesitaran. Entonces esto impulsó bastante esta crisis, la cual pudo surgir, pero a la misma vez tenía como contractuales. Una vez impuesto todo esto, se dio el Plan Marshall, el cual consistía básicamente en revitalizar la economía y europea en donde se, Listo, disculpen la intermisión, ya podemos continuar. Entonces empezamos a hablar como tal del Plan Marshall, el que era revitalizar la economía europea, inyectarle más entonces a todo lo internacional para que estos mismos pudieran surgir. Ya en otro capítulo podemos ver el septiembre de 2008, el cual también fue un año para el olvido y un año bastante duro, donde empezamos con un préstamo por 85 millones, que fue el recuperar la bolsa de Wall Street, en donde como tal el Estado se puso en marcha en esto. Él le invirtió pues un préstamo bastante considerable, el cual constaba de poseer el 80% de esta misma. Entonces fue básicamente así como la rescataron, pero pues no se pudo rescatar del todo. Entonces en octubre ya de 2008, pues se recuperan hipotecarias,
las cuales van constan de Freddie Mac y Fannie Mae, que fueron unas muy importantes en sí, en donde una vez que estas quebraron, pues fue algo que no se podía concebir, ya que estas costaban como costaban de muchos beneficios para el país. Ya en cuanto a los bancos afectados, pues se habló de unos hilos de destrucción en donde muchos bancos tuvieron problemas y pues uno de los más afectados fueron de Lehman Brothers y de Merrill Lynch, los cuales llegaron a su fin, pero más adelante el gobierno quiso recuperarlos también y en donde otras entidades como tal les invirtieron para que estos no pudieran quebrar. Entonces llegamos a un punto en donde empezamos a hablar de Cuba, el cual fue víctima de fuertes huracanes, donde quedó en completa devastación, donde las escuelas, los hospitales, las estaciones de policías, parques, todo lo que pudiera estar en funcionamiento y en vitalidad para el país se encontraba en su mayoría en ruinas, se encontraba en mal estado debido a los fuertes choques con este huracán, los cuales sus gastos se incrementaron y tuvieron unas pérdidas de alta connotación, lo cual involucró una pérdida prácticamente en el Producto Interno del 10%. También tuvieron la caída de níquel del 60%, en donde Estados Unidos era uno de los más beneficiados de esta exportación. Entonces, pues sí se vio bastante afectado perder el 10% de su Producto Interno y también tener una caída del 60% de níquel. Sí fueron circunstancias muy deplorables para este país. Y ya después se habla un poco de Venezuela, en donde fue un gran apoyo para Cuba en cuanto a exportaciones de petróleo, ya que este era el más beneficiado para, para esta época, en donde cada barril constaba como de $150, lo cual era pues muy beneficioso para este pueblo y que le inyectaba así también economía a Cuba. No los dejó solos en ese momento. En septiembre de 2008 podemos observar el paso del huracán Ike, el cual dejó entre un 86 y 60% aumento en el combustible, lo cual imposibilitó y dificultó de manera abismal el transporte, toda clase de aranceles, de, de, de exportaciones. O sea, el transporte se vio pero muy dañado en un 86 en cuanto al combustible de diésel y en un 60% al de la gasolina, ya que esto pues en esto constaban de préstamos a países en donde se pudiera garantizar la estabilidad y la viabilidad de estos mismos, ya que Norteamérica, los Estados Unidos pretendían era tener como un plan B en condición para, para esta gran crisis, en donde si un país se veía en deplorables condiciones o veían que podía estar por sucumbir, entonces estos le inyectaban dinero. Asimismo fue como se dio en el caso de Colombia como tal, donde se adquirió una deuda externa para la economía del país. En unas declaraciones que hizo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para, para los medios de comunicaciones de Brasil, en donde dijo que su país estaba en óptimas condiciones, tenía una economía muy sólida, pero pues esto más adelante hizo ver que no era del todo cierto, pero en su momento también hizo unas grandes alianzas en las cuales constituía a China, Rusia e Irán,
y entre estas alianzas se dio el poder crear bancos nacionales e internacionales entre sí, entonces abriendo más expandiendo el comercio. Ya una vez otra vez tratamos el tema pues del colapso de Wall Street, en donde esto nos enseñó que nadie está exento de perderlo todo, porque podemos estar seguros y bien constituidos de que la economía va a ser la mejor, pero dadas las condiciones, se vio que no fue así. O sea, como dicen, nadie está exento de riesgo, todos tenemos riesgo, siempre hay una probabilidad de riesgo. Hablamos ya de Fannie Mae y Freddie Mac, los cuales son unas hipotecarias en donde se da la quiebra de estos dos, al igual de las otras dos entidades bancarias, pues también se dio con los hipotecarios, en donde estos constituían 1.5 billones en activos y pues por eso el gobierno decide como recuperarlas invirtiéndole como tal $700.000 para esto y en donde también se habla de un riesgo moral y pues de qué consta el riesgo moral en donde prácticamente se le estaba acolitando a las personas que hicieron sufrir al país una crisis nacional e internacional, puesto que pues muchos países eran beneficiados de remesas, en donde si tú trabajas en Estados Unidos siempre enviabas algún tipo de dinero en sí a otros países y este mismo se veía beneficiado pues por la crisis del 2008 en donde se hicieron unos contratos y unas especulaciones inciertas, donde las entidades financieras todas se unieron para surgir y hacer seguros subprime, los cuales estaban muy sobrevalorados y a la hora del té no tenían el caso de ser en cuanto a las hipotecas, en donde varias familias tuvieron que vivir el hecho de tener que vivir en la calle, ya que no podían pagar más con las hipotecas o estaba demasiado alto este valor. Entonces, eso es lo que se quiere llevar a cabo y por eso habla de un riesgo moral en donde la gente vio que los involucrados nunca tuvieron que pagar por lo que hicieron y en donde muchos de estos se les permitió retirarse y aún así ser indemnizados por haber dañado tanto a la economía de un país y haber afectado a los países vecinos. Eso es todo. Muchas gracias.